era con exploración de la válvula aorta. Entonces, cuando exploran aorta, normalmente las cardiopatías congénitas, cuando van a CIB y tienen que explorar la válvula aórtica es porque probablemente puede tener una membrana subaórtica, de repente puede tener algunas anomalías del nacimiento de las troncos, las arterias coronarias. Entonces, así, ¿no? Un paciente joven de 17 años, pero tiene pues una caja de sorpresas, ¿no? Generalmente cuando te dicen, ya vamos a cerrar el CIB con pase pericárdico, entonces, pero vamos a explorar la aorta, ¿por qué? Porque tiene una membrana subaórtica. Para que haga una membrana subaórtica, tiene que suceder muchos mecanismos compensadores. Para eso debe hipertrofiar una zona, y lo que deben hacer normalmente la arteria coronaria derecha o izquierda por un lado, lo desplaza o de repente nacen de uno solo, y se producen los síndromes que se llaman ARCAPA, entonces que son síndromes, ¿no?, que pueden encontrar dentro de sala. Ahorita nuestro paciente entró temprano, a las 8 en punto, tenían que salir, a la otra sala entró la otra paciente, entran todo un grupo, ¿no? Son 15, todos los residentes de primer, no vienen desde el cuarto año al quinto año, pero en realidad son 5 años, ¿no? De cardiovascular. Entonces, el cirujano, el jefe, son 2 nomás, ¿no? Ellos esperan que todos los 5, los residentes o los especialistas cirujanos de tórax del hospital abran el pecho, ¿no?, hagan la esternotomía, ¿no?, hagan una esternotomía. Entonces limpia todo, cauteriza, luego de ahí hacen plegia del corazón por un incremento de potasio, lo hacen paro en diástole del corazón. Entonces el cirujano verdadero va, corta, pared libre de la aurícula izquierda, entra a la aorta y saca, pues, ¿no? Ellos hacen lo más importante, ¿no? Pero para llegar a eso tiene que pasar unos 30 años de cirugía, ¿no? Pero el R1, el R2, el R3, primero el R1 no viene, no puede entrar a sala, tiene que ser la historia clínica. El R2 tiene que poner la vía, tiene que poner el catéter, pero no, para eso viene el R3. El R3 hace el catéter, el R4 lava el pecho. El R4 y el R5 son los que ya, ¿no?, ellos son los que recién meten mano y pueden cortar el hilo. Desde así todo el proceso de curva de aprendizaje. Y aún así sigue habiendo pues sorpresas, ¿no? En cuanto tú entras a hacer operaciones y cuando hay cardiopatías congénitas que son cajas de sorpresa. Por ejemplo, hemos tenido una oportunidad, una paciente que tenía un CIA cribado. Los cribados son pues varios agujeritos, pero si tú estudias este cribado, se asocia también a una comunicación interauricular tipo seno venoso, que es más difícil de controlar, ¿no? Entonces entra el cardiólogo cirujano del tórax, cierra el cribado, pero sin embargo tienes que pensar que ese paciente tiene también un tipo seno venoso, una cardiopatía congénita tipo seno venoso, o sea que son en el techo de las aurículas que se comunican, y eso le está salvando la vida a tu paciente. Los cribados son una manifestación nomás. Entonces, si tú cierras acá, tu paciente se muere, ¿no?, porque es un desfogue. ¿Ya? Entonces, cierran acá y entonces antes de que cierren, antes que después dicen, a ver, vamos a ver, pongan una transesofágica y trazo. ¿Sí? Listo, no hay nada, no pasa nada. Sigue pasando. El problema, ¿no? Como si es cerrado abajo ya, ¿por qué va a seguir habiendo un shunt? ¿No? Entonces, cuando entra un paciente así, jovencito, de vuestra edad, con una buena cardiopatía, pues es más peligroso, ¿no? Mejores las adquiridas, ¿no? Las estenosis aórtica, las estenosis mitrales, o las insuficiencias, ¿no? Eso es más fácil de tratar que las congénitas tienen un cáncer social. Y ahora están operando desde las 8 de la mañana hasta ahora que no salen los pacientes, eso quiere decir que hay que encontrar alguna cosa, ¿no? Ya, listo. Continuando, para lo que van a hacer cirugías cardiovasculares. 5 años, ¿ya? Entonces tienen que estudiar, tienen que estudiar duro, ¿eh? Entonces, las gradientes, mira, las gradientes de presión pulmonar, más o menos se llaman gradientes diastólicas, más o menos se va a medir de 7 milímetros de mercurio, tienen a nivel de la diástole del corazón, ¿no? A nivel sistémico siempre va a llegar mínimo 80, 90 milímetros de mercurio. A nivel de capilares, ¿cómo se miden? Mira las presiones, ¿no? Presión capilar, nivel capilar, presión desde 10 milímetros en las oncóticas, menos 25 milímetros de mercurio. Eso es un balance, ¿no? Tanto la presión hidrostática con la presión oncótica y bastante
comienza a alterarse la presión hidrostática a nivel pulmonar, por eso una manifestación de nuestros pacientes es el edema de miembros superiores, ¿no? El edema de miembros superiores, la falla derecha, ¿no? Entonces, mira, las arterias pulmonares se contraen en condiciones de hipoxia normalmente, ¿no? Cuando el paciente entra en hipoxia se va a comenzar a hacer una vasoconstricción mediante la secreción de algunas pues, las prostaglandinas F, ¿no? F2, la angiotensina 2, y se van a dilatar por algunas prostaglandinas, también hay dos, ¿no? O presencia de oxígeno determina un ajuste, ¿no? Entonces va a haber todo un mecanismo fisiopatológico, va a haber, el lado derecho es muy hemodinámico, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos haciendo cateterismos cardíacos derechos para medir las presiones pulmonares, se entra por la vena, ¿no? Se entra por la vena, se llega a la vena cava superior y inmediatamente entramos a la arteria pulmonar por arco y ahí medimos con un domo la presión y normalmente en la aurícula varía de 0 hasta más 8 grados, ¿no? No tiene mucha presión a nivel de la aurícula, entonces, muy importante. Entonces, hay varias definiciones según la guía. La elevación de la presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 25 dice que es hipertensión pulmonar. Tranquilos, todavía no copien eso, porque en el ejercicio van a presentar otros valores. Se ha actualizado todo esto, se ha actualizado, y miren acá lo que nos dice la guía de 2022, ¿no? Lo que lo ha traducido la guía europea, y nos dice que la presión arteria pulmonar media va a ser mayor de 20 milímetros de mercurio. Eso lo dice la guía en reposo, normalmente en reposo. ¿Y cómo hacemos diagnóstico definitivo de la hipertensión pulmonar? Con cateterismo cardíaco derecho. Con cateterismo cardíaco derecho. Luego se va a dividir, miren, precapilar, postcapilar o también una mixta, ¿no? Y durante el ejercicio, entonces las precapilares, ¿no? Son antes de las precapilares, pero ¿cómo lo podemos medir? Mediante la presión de enclavamiento pulmonar, que debe ser menor o igual a 15 milímetros de mercurio. Entonces todo eso se hace con cateterismo cardíaco derecho. Se mide las resistencias vasculares pulmonares y esto va a ser mayor de 2 Wood, unidades Wood, pero la más frecuente serían las postcapilares. Las postcapilares, una presión de enclavamiento pulmonar, mira, mayor de 15 milímetros de mercurio, pero todos van a tener el mismo concepto de hipertensión pulmonar. Ya sabemos como concepto es mayor actualizado, ¿no? Mayor de 20 milímetros de mercurio en reposo, estos los tres son, ¿no? Pero para hacer precapilar o postcapilar, ¿quién es la más frecuente? La postcapilar, porque viene secundario a una cardiopatía, ¿no? Secundaria cardiopatía, las postcapilares. Para eso, las postcapilares, la presión de enclavamiento debe ser más de 15 milímetros de mercurio. ¿Listo? O sea, son conceptos, y la resistencia vascular debe ser 2 o más. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? La precapilar y la postcapilar. Esta es la capilares pulmonares. Entonces, precapilares puede haber por muchas causas, ¿no? La arteria pulmonar que va a producir algunos cambios a nivel de las, ¿no? A nivel del ventrículo derecho. Normalmente ustedes imagínense que me estoy contrayendo contra una resistencia que es hacia arriba. Entonces, para que yo pueda eyectar hacia esa zona que me está resistiendo, tengo que ya hipertrofiarme, ¿no? Es así el ventrículo derecho que comienza a incrementar su presión. Comienza a incrementar, pero como no sabe, no se puede hipertrofiar mucho y comienza a dilatar, se cansa y comienza a dilatar. Entonces, hipertrofia del ventrículo derecho, resistencia a la arteria pulmonar. Hace una disfunción porque en un inicio hace hipertrofia, pero él se da cuenta que no es para presiones, sino para volumen, y comienza a hacer disfunción en sístole del ventrículo derecho, ¿no? Incremento al fin de la diástole, insuficiencia cardíaca derecha. Pero en este caso, ya posterior a los capilares, postcapilares, es secundario al corazón, a una anomalía del corazón, generalmente valvulopatías. Y es por eso que cuando nosotros queremos ingresar a nuestros pacientes a cirugía, nos pedimos, ¿no? Pedimos que o dentro de los criterios quirúrgicos siempre va a estar la hipertensión pulmonar. Entonces tú agarras el área de tu mitral, mides si es muy insuficiente o estenosis severa o igual la aorta, ¿no? Tiene que estar asociado a una hipertensión pulmonar. Todos los cambios son del grupo 2 de familia, ¿no? Entonces, cuando indica eso, los tipo 1 y el tipo 5 de familia 1 y 5, generalmente no sabemos las causas, generalmente no se saben las causas de la hipertensión pulmonar. Y entonces, cuando nosotros queremos someter a un procedimiento, tiene el riesgo sube, ¿no?
Entonces, a veces se puede hasta contraindicar en los de tipo visible. Pero el tipo 2, tú dices, no, a ver, doctor, tiene este paciente, por ejemplo, las cardiopatías congénitas, por ejemplo, la persistencia del conducto arterioso, PCA, el otro sería los CIB, ¿no? CIA, o algunas tetralogías de Fallot que hacen hipertensión pulmonar congénita del grupo 1, normalmente podrían hacer el síndrome de ACM, ¿no? Pueden subir tanto la presión que va a vencer la presión sistémica, ¿no? Ya nosotros sabemos que nuestra presión sistémica es 120/80, ¿no? En promedio 90. Entonces, si esto va a subir a este número, va a pasar de 120, va a pasar de 90, entonces se invierte el shunt, ¿no? De izquierda, de la derecha que no normal se va a invertir a derecha a izquierda. Entonces, esos pacientes ya contraindicarían la cirugía, ¿no? No, ¿para qué te voy a operar? Si igual ya se ha hipertrofiado esta tipografía del pulmón, entonces no te va a servir de nada. Por eso algunos cirujanos les pasan los dedos, ¿no? Muchas veces he presentado casos clínicos en formación como cardiólogo, entonces había niños o jovencitas de vuestra edad con acropaquias en dedos de mano y dedos de pie, bien cianóticos, y venían, ¿no? Niña de 22 años, lo presentamos el caso, presentamos el cuadro clínico. Desde ese momento el cirujano dice, no, este paciente, ¿por qué lo vas a presentar si ya tiene acropaquias? Ya está cianótico, los miembros superiores comienzan a bajar el dedo, entonces lo sentencian, ¿no? Pero si es secundario a una cardiopatía adquirida secundaria, entonces eso no contraindica la cirugía. Entonces sí se puede entrar a la cirugía, ¿no? Entonces así, mira la presión, ¿no? Enclavamiento pulmonar, eso nos habla sobre las características, si es más de 15 postcapilar menos, ¿no? Y esta, la causa más frecuente es la cardiopatía izquierda, la cardiopatía izquierda. Y esto es, antes que lo traduzcan, 2022 todavía está en lo mismo del anterior, pero en inglés. Entonces, estos son los grupos, mira, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Entonces, estas son nuestras causas etiológicas. Miren acá, vamos a comenzar por nuestro más frecuente. Hipertensión secundaria, cardiopatía izquierda. Una insuficiencia puede hacer una cardiopatía, un grupo 2, hipertensión pulmonar. ¿Y cómo yo sé que voy a hacer que esté hipertensión? Porque he visto, puede haber el cambio de los electrocardiográficos, puede haber una P pulmonar, insuficiencia, falla derecha, soplo, ¿no? Soplo diastólico, soplo sistólico en tricuspide y soplo diastólico a nivel de... Entonces tú dices, tiene una hipertensión pulmonar. Y el neumólogo terco te va a decir, corre, descarta hipertensión pulmonar, pero si tiene P pulmonar, ¿no? Ya tiene P pulmonar y acá tiene hipertensión pulmonar. Entonces puedes hacer tu diagnóstico preventivo, pero para confirmar, date derecho, no se olvide. Entonces, con fracción de eyección conservada o con fracción de eyección ligeramente disminuida. Dentro de las más frecuentes del grupo 2 tenemos las valvulopatías. Este no es mitral, este no es aorta, ¿no? Y algunas adquiridas que causan hipertensión postcapilar, porque las cardiopatías congénitas en el grupo 1, ¿no? Vamos a tener, miren, acá vamos a tener patías asociadas, hereditarias, ¿no? Que son idiopáticas, desconocidas. Estos son un poco, no he visto estos tipos de pacientes cuando los diagnosticamos, 19 añitos, hacer un test de caminata, este paciente comienza a hacer disnea y no hay tratamiento, pues, y los tres son pulmonares, ¿no? Paciente, siempre este es el paciente que va a llegar primero a neumología. Los que están rotando neumología, EPI, EPO, ¿no? Esos pacientes, entonces hacen incremento de volumen de miembros inferiores, entonces el neumólogo debe descartar hipertensión pulmonar. ¿Y cómo lo debemos descartar? Le tomas el electro, le sacas, sí, efectivamente, y le hacemos un ecocardio para hablar sobre probabilidades, ¿ya? Y el otro es el grupo asociado, pues hay embolias pulmonares, como hemos hablado en el anterior tema, la tromboembolia pulmonar, cuál es su causa, la actividad de Virchow, que se altera por algunos mecanismos. Los otros son el grupo 5, ¿no? El grupo 5, por ejemplo, miren las insuficiencias renales, que tenemos pacientes con insuficiencia renal, trastornos hematológicos sistémicos, ¿ya? Y miren acá cómo viene en cuanto a la clínica, ¿no? La hipertensión pulmonar a nivel de la población global del 1% normalmente, ¿no? Se asocia a insuficiencia cardíaca derecha, generalmente viene insuficiencia cardíaca derecha,
puede asociarse, como hemos visto, a un postcapilar o precapilar. Dentro de los postcapilares, los precapilares, aquí estamos, ¿no? Este sería, en este caso, este sería el postcapilar. El grupo 2, el más frecuente, ¿no? En este caso es la cardiopatía que dice, ¿no? Es muy común y poco común, pero entre estos lo más frecuente es el grupo 2. Los más raros son estos, ¿no? La hipertensión pulmonar idiopática y las secundarias de enfermedades sistémicas. Este tratamiento, ustedes lo ven el próximo semestre. ¿Listo? En hipertensión pulmonar, miren, la primaria, vamos a hablar, tenemos el grupo 1 más o menos, es desconocida, nos explica la causa secundaria, ¿no? Viene el paciente, Disney, ¿no? Le haces un examen ecocardiográfico o le escultas y no está, no tiene el ¿no? No tiene un soplo, no tiene una enfermedad pulmonar. Su incidencia es 2 por millón de habitantes, mira, 2 nomás, o sea, de eso se puede tocar, yo lo he visto, me ha tocado verla a una pacientita mujer, entonces, pero mira más en mujeres, miren mujeres, edad promedio 35, esa niña tenía 19 añitos, es autosómico dominante según este cromosoma alterado, ¿no? Hace hipertrofia de las arterias pulmonares, lo remodela, todo esto, y mira, solamente desde que empiezan los síntomas 2 años, una vez que empiezan los años, 6 meses de sobrevida, es alta mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, si nosotros te encontramos, tratamos de referir a un centro de manejo de hipertensión pulmonar, de diagnóstico de hipertensión pulmonar, tenemos que encontrar. También tenemos las secundarias, 3 mecanismos, ¿no? Por presiones pulmonares, disfunción endotelial, remodelado, hipertrofia, vamos a ver, ¿no? Enfermedades cardíacas a la cabeza. Dentro de este es el grupo 2. El grupo 2, no se olviden, ¿no? Cardiopatías adquiridas, ¿no? Una de las más frecuentes, pero están también las cardiopatías congénitas, ¿no? Normalmente, si este paciente tiene persistencia del ducto arterioso y tiene una presión pulmonar, lo bajan ligero. Esta pacientita, por eso, estos pacientes no deben de llegar a la edad pediátrica, no deben llegar a la escuela. Ese es un objetivo que ustedes se plantean. Imagínense que ustedes van a ser médicos de vuestra comunidad, de vuestra zona donde viven, y te van a decir, tú estás estudiando medicina, ¿sí? Evalúame a mi hijito. Y de acá a un tiempo, este paciente le encuentra otro especialista o otro hueso, le encuentran un soplo. Entonces, eso está muy mal, o sea, tenemos que afinar nuestro oído, depende, darnos un tiempo, o hablar para que no respiren, hacerles apneas expiratorias, inspiratorias, para poder potenciar la ocultación de nuestros pacientes. No deberían de pasar esto, porque si este paciente llega a la edad adulta, normalmente es difícil de operarse, ¿no? ¿No es así? Normalmente esta cardiopatía congénita se llama cardiopatía congénita acianótica, ¿no? ¿Qué quiere decir acianótica? Sin cianosis, pues porque hay cardiopatías congénitas con cianosis. Dentro de esto, la transposición de grandes vasos y la tetralogía de Fallot, que al nacimiento tenemos estas 2 cardiopatías, pero estas son acianóticas, ¿no? Entonces, el pediatra escucha murmullo, dice, sí, pero algunos no escuchan ni murmullo, solamente presenta desaturación en el pacientito. Le ponen el pulso oxímetro, desatura, manda la carga. Entonces, ustedes tienen que... Salud. Entonces, estos pacientitos tenemos que tratar de capturar. Tenemos que tratar, ustedes cuando se enfrenten a un paciente, digamos, cuando van a rotar pediatría, no sé si ustedes, o sea, tienen que tratar de... Porque yo me acuerdo cuando yo rotaba en el internado, venía el pediatra y yo pasaba con el pediatra a alojamiento conjunto. Me decía, corre, evoluciona a los pacientes. Oye, pues ya yo evolucionaba un peso tal y ya te auscultaba y tenía que auscultar el corazón. Hacía las maniobras de Barlow, Ortolano y todo para buscar desplazamiento de caderas. Entonces, y a veces, ¿qué tal? ¿Has escuchado? Sí, doctor, normal. Y el doctor debió escuchar, ¿no? Debió escuchar porque tenemos ahora que vienen pacientes y dicen, ¿dónde naciste? Regional. ¿Dónde naciste? Lorena. Se va ahí con soplo, ya con hipertensión pulmonar, con falla derecha, falla izquierda, con indicaciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos fallando? Desde ahí tenemos que cambiar. Entonces, a veces mucho paciente, el síndrome de Cournot, ¿no? O sea, hay varios que ustedes van a hacer vuestra tesis, ¿no? El síndrome de Cournot. Entonces,
tienen que tener cuidado en eso, ¿no? Hay que tratar de encontrar, porque el niño va a llorar, entonces tienen que escuchar, porque esto nos va a producir una hipertensión pulmonar, y si llega hipertensión pulmonar, lo estamos utilizando, no lo va a querer operar el cirujano cardiovascular que va a ser tu compañero, de oye, opera, ¿no? ¿Para qué lo va a operar? Ya tiene deficiencia. ¿Listo? Y dentro de las otras, la heridas, pues, ¿no? Comienza a cerrarse poco a poco la válvula mitral o la aórtica, o sea, es insuficiente, y entonces va a comenzar a incrementar el retorno a nivel de las venas pulmonares, y eso va a producir hipertensión pulmonar. Entonces, es lo más frecuente. No se olviden, las hipertensiones arteriales secundarias, dentro de estas, las enfermedades cardíacas, esas más frecuentes. Y el otro, el tipo 3, hemos visto que es secundario a problemas pulmonares. No puede haber algunos procesos infecciosos parasitarios, mira, esquistosomiasis, filariasis, ¿no? Enfermedades autoinmunes, Takayasu, generalmente en niños, que pueden producir algunas alteraciones a nivel pulmonar y pueden desencadenar. Pero lo que más frecuente vamos a ver es el EPI, el EPOC, ¿no es cierto? Esas son las enfermedades que nos exponemos mucho al humo, algunos de ustedes les gusta fumar de vez en cuando, ¿no? Ellos pueden producir un EPOC, pues, ¿no? Entonces, luego de ahí hace su hipertensión pulmonar y no tenía ningún antecedente. Entonces, hay que tener cuidado. El Takayasu, ¿no? Que esta enfermedad, por ejemplo, ahora el brote, han escuchado que hay un brote, ¿no? En Puno se han vendido uno, ¿cómo son? Son del Colegio de Ciencias, que han viajado a Bolivia, ¿no? Y creo que los han aislado, pero ya ahora, hace poquito he visto cuánto, ya están ya de sarampión, pues, ¿no? El sarampión. Entonces, no sé si ustedes todos hablaron, ustedes que van a estudiar medicina, no están estudiando medicina, se van a exponer a muchas enfermedades, y si no reciben vuestras vacunas, se van a ¿no? O sea, alguno de ustedes, digamos, no le ha dado varicela todavía a alguno de ustedes. Justo lo están durmiendo, pero no se ha dado. Ya, pero tienen que cuidarse, pues, ¿no? Porque cuando les da varicela a esta edad de ustedes es más grave, ¿no? Puede dar neumonía, puede darles un shock, no sé. Entonces, ahora hay vacunas contra la varicela, ¿no? Después se hacen vacunar contra la varicela, pero si mire, imagínense con sarampión a esta etapa, a estas alturas de la vida, ¿no? Que puede haber esto es porque no lo han llevado a vacunar, ¿no? No lo han llevado a vacunar, entonces hay que averiguar, ustedes como futuros profesionales de salud tienen que tener todas las defensas, ¿no? Un día van a estar operando, van a estar suturando vuestra primera sutura y les va a tocar un código blanco, ¿no? Es un código blanco, paciente de VIH, un PBBS se llama, paciente viviendo con virus de hepatitis, el virus de VIH, ¿no? Entonces te punzas todavía, bueno, chupa hasta allá. Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿no? No sabemos lo de nadie, ¿no? No sabemos lo de nadie. El otro es que tienen que siempre proteger cuando vayan ustedes a un centro hospitalario, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó vivir un brote de la rabia, ¿no? Un brote de la rabia, pero por mordedura de la entonces se contagian por la mano, tienen que tener mucho cuidado. Entonces, ahorita ustedes primero tienen que tener vuestra vacunita, vuestra vacúnense, chicos, ¿ya? Entonces, eso es, miren acá cómo es una necesidad difusa. Está la pielcita, está difuso, parece una milia. Los que están rotando neumología, la tuberculosis miliar, ¿no? ¿Han visto? La hipertensión secundaria por hipoventilación alveolar, no se olviden, apnea obstructiva del sueño. Hace poquito me han entregado una tesis que tengo que revisar del apnea obstructiva del sueño. Es muy importante el apnea obstructiva del sueño. Primero ser gordito o gordita y dormir de día, y él me da dicho, ¿por qué duermo de día? Porque hago apnea durante el sueño y eso me va a producir poliglobulia, algún problema pulmonar, cuello corto, ronquera y apneas, y me hace hipertensión pulmonar. Y este proceso también puede producir hipertensión pulmonar, hipertensión arterial. Eso jala también a un proceso tiroideo. Mira, tan solo el apnea del sueño, ¿no? Apnea del sueño es muy importante. Entonces, vamos a ver dentro del mecanismo de etiologías también de hipertensión pulmonar o arterial, vamos a ver que el apnea del sueño es un proceso muy importante para la etiología de la hipertensión arterial. Entonces, normalmente cuando viene el pacientito es pícnico, gordito, ¿no? Si es mujercita, soplador rosado, gordito, rosadito, ¿no? Y que se duerme donde sea, pues se sienta, como vieron, ¿cuánto se durmió?
¿no? Se duerme donde sea, se sienta y se duerme, invierte el ritmo del sueño. Entonces ese pacientito puede producir también con el tiempo. Si se dan cuenta, se asocia, aparte de ser hipertenso, aparte de ser poliglobúlico, ¿no? Tienes que hacerle sangría, sacarle sangre para que baje la hemoglobina, porque su pulmón no ventila bien, su sistema de metabolismo, ¿no? A nivel tronco cerebral, se altera su metabolismo medio interno, y eso se va a producir pues, por el mecanismo de la apnea, porque hay una disminución de la respuesta al dióxido de carbono. ¿Ya? Hay problemas ya postencefalitis, ya pues si tú no te gusta protegerte, ¿no? Viene un gringo, una gringa, te gusta, sales a la fiesta, ahí a las discotecas, y te puede dar pues, un proceso viral que viene con él, ¿no? Vienen procesos virales y te puede hasta una encefalitis, ¿no? He visto esos pacientes, ¿no? En el hospital allá en Lima, ya cuando tú ya, o sea, no te vas a dedicar mucho a la emergencia, a topiquear, te dicen, oye, agárrate a este paciente turista que es muy tranquilo, pero sin embargo había sido, ¿cómo se llama? Hombre viviendo con hombre, ¿no? ¿No? Pero en este caso, hombre que vive con hombre, el paciente estaba medio somnoliento, lleno, pero estaba estable, pero sin embargo tenía un proceso a nivel cerebral, infeccioso, secundario, un proceso de contagio por enfermedades de transmisión sexual, drogas, entonces te estornuda en la cara, entonces tienes que recibir tu oseltamivir también, ¿no? Son antirretrovirales, entonces hay que tener mucho cuidado de las enfermedades virales a nivel cerebral que te puedan producir, y eso puede producir desorden respiratorio, y ese desorden respiratorio, hipertensión pulmonar. Entonces, si se dan cuenta, son manifestaciones finales. La hipertensión pulmonar es una manifestación final de algo. Es como la trombosis, si se dan cuenta, ¿no? Porque una vez que hay hipertensión tienes que tratar de encontrar. A ver, lo más frecuente será pues secundario. Entonces, a ver, algo cardiológico, un eco, tendré que, si no está, no, pucha, ya es un poco más difícil. Si no encuentras ya un problema pulmonar, ¿fumabas? Sí, de vez en cuando mi marihuana. Ah, ya. O de repente te fumas, vapeas. El vapeo, se han dado cuenta que está relacionado al cáncer también, ¿no? Porque el vapeo salió para que puedas dejar de fumar el tabaco. Entonces, ahora se salió también que tiene también, ¿no? Entonces, cuando uno fuma, normalmente desde que se pone el cigarro, se pone para acá, puede dar cáncer a la uña, cáncer a la piel, cáncer al labio, y luego de ahí, cáncer hasta el ano. 40 tipos de cáncer. Entonces, dejen de fumar. ¿Listo? Son 40 tipos de cáncer desde acá, mira, desde acá puesto, ¿ah? Entonces, ustedes que están ahí, no, no, esto es con mentitas y mentitas, no, nada de eso. Eso te va a producir muchos problemas, y sabiendo, ¿no? Por eso, antes cuando te ponían el cigarro, no te ponían pues que produce cáncer, por eso les han obligado a las empresas, poner pues, fumar produce cáncer, ¿no? Por ese motivo. Y aún así, hay gente que no creo que no entiende y sigue fumando, ¿no? Sigue fumando. Entonces, pero también, mira, producen acá, ¿no? Algunos problemas a nivel pulmonar, ¿no? Al nivel pulmonar puede producir trastornos a nivel del sistema pulmonar y puede producir una hipertensión pulmonar. Frecuente, mira, factores de riesgo ser mujer, ¿no? Ser mujer, ¿no? Peor en la gestación y tomar tus anticonceptivos orales, ¿no? Mejor es protección, no, mejor es no tener sexo. ¿Ya? No mejor. Lamentablemente, tienes que esperar, aguanta. ¿No? Agua fría. ¿No? Mejor no hay un anticonceptivo del 100%. Mejor es la abstinencia. Porque esto te puede producir embolias pulmonares, te puede producir hipertensión pulmonar, hemorragias, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hay niños que vienen con dolor abdominal y le hacen un eco y encuentran en fondo saco de Douglas líquido, y es porque también puede producir pues, hemorragias a nivel hepático, ¿no? Condiciones sociales, quiero bajar de peso, ¿no? Quiero bajar de peso, me tomo mi pastillita para bajar de peso, anorexia, ¿no? Y las infecciones por VIH. Entonces, mucho cuidado, ¿no? No sabes, ¿no? Es bonita, es simpático, ojos azules, entonces de repente está viniendo con VIH. Entonces tienes que pensar en ese momento, ¿no? Si te tienes que pensar en ese momento, te pueden transmitir. Entonces, aquel que también ya sabe que tiene, debe saber, porque sí sabe, ¿no? Entonces, tiene que ser consciente, tratar de vivir pues,
con sus retrovirales, pues, ¿no? Tratar, porque generalmente esto se está tratando como una enfermedad crónica también, ¿no? Ahora es una enfermedad crónica. Entonces, para eso estamos, no solo para enseñar, sino para recordarles que tenemos muchos factores de riesgo asociados, ¿no? En las universidades, cuando cuando van a rotar infectología, vas a ver, ¿qué hace mi compañero de la universidad de allá? Mira, ¿qué está haciendo? Está recibiendo sus retrovirales, ¿no? Entonces, ni siquiera van de infectología, de repente van a la gerencia, a la dirección de salud, donde hay también, están haciendo cultivos, hemocultivos, ¿no? Y generalmente son jovencitos, más jovencitos los que están acá, pero ya los otros es transmisión ya, pues, ¿no? El hijo a la mamá, o el esposo, o el enamorado el enamorado, varón, generalmente, ¿no? Varón transmite a la mujer al hijo, ¿no? Pero ahora, con los retrovirales, tomando retrovirales, estas enfermedades se pueden controlar, ¿no? Entonces, no se olviden que las mujercitas están en un factor de riesgo. ¿Listo? Factores nuevamente asociados que nos dicen las guías, ¿no? Hay definitivos, posibles, mira, el sexo generalmente hemos visto mujeres, ¿no? Y el posibles en el embarazo, ¿no? En el embarazo puede asociarse a hipertensión sistémica, pero dentro de las enfermedades muy frecuentes el VIH, es muy frecuente el VIH, pacientes vienen con una hipertensión pulmonar muy incrementada, nuestros pacientes, pero también puede haber las enfermedades autoinmunes, el lupus, tiroides, hematológicas, también puede venir. ¿Qué es lo que le produce? Los anorexígenos, ¿no? Para bajar de peso. Entonces, traten de no tomar, pues, ¿no? Traten de no tomar, quiéranse como ustedes. Entonces, si son gorditos o en peso, flaquitos, ¿no? Quiéranse. O si no, hacer ejercicio, comiencen a trotar, comiencen a correr, ¿no? Coman sano, ¿no? Y miren la actualización que nos dice la guía nuevamente, anorexígenos. Anorexígenos, metanfetaminas, para aquellos pacientes que quieren estar despiertos porque quieren salvar el curso, se meten pues metanfetaminas, ¿no? Entonces, les van a ofrecer y ustedes no tienen que por a ver, por mono, por una sola vez. No, traten de no, pues, si te gustan, ya no lo sueltas, ¿no? Cocaína, ¿no? ¿Qué tal cocaína? A mí me ofrecen marihuana también me ha ofrecido, pero tú dices no, porque tú dices nunca. Te ofrecen, pues, ¿no? Te ofrecen personas cercanas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Quieres que eso? Pero a la vista, pues, ¿no? No sé, ahora ya he captado el olor de la marihuana, ya cuando paso por acá, estoy pasando por acá, yo, y acá entonces, no se olviden, hay otros pacientes que ingresan, estos son pues las sustancias recreativas, digamos, ¿no? Recreativas, porque pero una vez que lo prueban, ya no lo sueltan. Y mejor es no probar, eso es lo que traten de no probar, no sé qué están riendo de este pata, pero metanfetamina sí, una vez, yo les cuento siempre a vuestros compañeros cuando me jalaron bioquímica, creo, ¿no? El único curso que me daba bioquímica, pero nos jalaron como a la mitad de la clase. Nosotros cuando empezamos a votar somos 24, a los 12 nos jalaron. Una de mis amigas de María Auxiliadora, con la de Santa Ana, se acercan y me da, ahora estudia. ¿Cómo se estudia? ¿No? Y era pues de Santa Ana y María Auxiliadora. No lo digo, ahorita una de ellas que es una oncóloga en el INEI, pero es un genetista oncóloga, ¿no? Y la otra que es mío, salud ocupacional, la ha dejado en Lima. Entonces, me han ofrecido eso, no lo he probado. No lo he probado. Pero no era difícil, pues, nos jaló, pues, porque no sabíamos inglés, puro paper nos daban, pero ahora ya ustedes. Listo, entonces, mira, todo este es el mecanismo fisiopatológico, lo que se produce, no todo lo que va a producir para producir vasoconstricción periférica, vasodilatación, es un desbalance entre estos. Entonces, ¿qué va a dominar? La vasoconstricción, la hipertrofia va a dominar, ¿ya? Va a dominar. Entonces, no se olviden, los anorexígenos, las infecciones de VIH están en la cabeza, ¿no? Todo lo que puede producir, ¿no ven? Algunas enfermedades a nivel del hígado que pueden producir hipertensión pulmonar, eso va a producir un daño vascular pulmonar y así se va a dividir, produciendo una alteración a nivel del endotelio de estas arterias pulmonares.
disfunción endotelial, se va a alteración de la vasoconstricción, protrombótico. Por eso a nuestros pacientes con hipertensión pulmonar le tenemos que dar su antiagregante plaquetario, siempre, ¿no? Porque el paciente viene y le dice, doctor, a mí me ha dado mi doctor aspirina. Entonces, ¿por qué te ha dado? Entonces, tú tienes que saber en qué momento yo puedo usar mi aspirina, ¿no? En alguno que ha tenido un ACV isquémico, o de repente ha tenido un infarto cardíaco, o tiene predisposición a producir algún trombo, ¿no? Por ejemplo, puede ser varices, o de repente puede ser una hipertensión pulmonar. Si se dan cuenta, disfunción endotelial, protrombóticos, ¿no? Entonces, muy importante, y todo eso va a producir una inflamación, va a producir alteraciones. Y claro, miren, a nivel de los síntomas de la hipertensión pulmonar, lo que va a venir, el paciente viene generalmente, yo les cuento, viene al consultorio, le dice, doctor, yo siempre caminaba, subía a mi jardín, ahora en mi jardín hacía mis cosas y nunca me cansaba, pero ahora me estoy cansando mucho. Disney, a ver, y tú le miras, tienes que tratar de ver, sígame contando cómo es tu disnea, cuando caminas, antes no caminaba, estás sacando, no puede ser una mitrálica, no tiene fascis mitral, no tiene fascis bicurtizal, puede ser aórtico, ¿no? Por ejemplo, ahorita aórtico también están esperando que cierren al niño y la aórtica ya está con el pecho abierto así, ¿no? Entonces, si se complica, ¿cómo van a hacer? Uy, Dios mío, ¿no? El equipo de primer nivel que están haciendo su curva de aprendizaje, hacen la esternotomía y luego lo abren, ¿no? El corazón sigue latiendo todavía, ¿no? Entonces, al otro lado, ya lo han hecho lo mismo, pero los cirujanos principales ya están cambiando de lado, están buscando que no haya cardiopatía. Ellos cierran, activan el corazón, lo desfibrilan y el corazón comienza a latir, ¿no? Verifican que todo está bien, cierran el pericardio, listo, ponen sus drenajes, ¿no? Pericárdico, pleural, y luego les dicen, ya, en tal idea será la esternotomía. Al otro lado van y hacen igualito, ¿no? Cortan. A eso son los cirujanos. Entonces, a este pacientito, miren acá, viene con disnea. Viene con disnea, te va a comentar, te va a decir que normalmente yo subía mi aretos, tienes que darte cuenta. La costocondritis puede producir una disnea, ¿no? ¿Cierto? Si se han dado cuenta, ustedes que se estresan, se enamoran y les duele el pecho. Entonces, no, el corazón no duele, ¿no? Son las inflamaciones de los huesos del pecho por estados de estrés, ansiedad, articulaciones, se inflaman, no puede dejar respirar, eso no significa que tu corazón está bien, ¿no? Pero sí hay el síndrome Takotsubo, ¿no es cierto? El síndrome, la miocardiopatía, el estrés, ¿no es cierto? Y eso, el paciente, por ejemplo, hoy día hemos hecho un cateterismo cardíaco a una mamá que se ha peleado con su hija y con su esposo. Y nosotros viene un ST elevado, evolutivo, y tiene ningún antecedente, solo el antecedente de haber discutido con sus hijos y con su esposo. Y que se tiraban sus chelitas 2 días de saber discutir. Entonces su electrocardiograma es como un patrón de Welling, ¿no? Todo de B1 a B2 a T negativas. Entonces, y le tomas las troponinas, positivo, infarto, listo. Entramos a CATE, arterias coronarias limpias, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser un Takotsubo? Pues, eso es por miocardiopatía por estrés, se llama, ¿no? ¿Y qué es un Takotsubo? Es una trampa para el catéter, ¿no? Es una trampa que normalmente es una forma así, como el tumi. ¿Algunas de ustedes conocen tumi? Los que son de acá de Cusco, tumi, donde hacen la chicha. Así más o menos al revés, ¿no? Al revés, pero esto, entonces, esto se contrae así. Cuando entra el cangrejo, no el cangrejo, ¿no? Entra y esto lo captura, ¿no? Captura y esto no se mueve. Y el corazón igualito, ¿sabes? El corazón hace así, hiperquinesia basal con asinesia apical. Entonces nuestro paciente tenía esto, ¿no? Estaba ahí asinético, pero cuando a medida que va pasando, como ya es por catecolaminas, se va perdiendo las catecolaminas y va recuperando la asinesia, va recuperando. Le hemos hecho el ecocardio, la primera cuando entró con 42, y ahora ya está, pues yo le hice ahora antes de venirme 62%, está recuperando, pero también un poquito de hipocinesia apical. Entonces el síndrome de Takotsubo sí hay por la tristeza, generalmente en mujeres, postmenopausia, o hay mujeres que pueden estar hospitalizadas por algún motivo. Por ejemplo, hemos visto en pacientes jovencitas que están por un problema, digamos, se han tequeado, se han caído, han hecho una ACV, ¿no? Y están hospitalizadas en UCI y se estresan y también hacen Takotsubo. Y como me doy cuenta, la fracción de eyección comienza a bajar y hacen shock. Entonces, hipotensión y shock, ¿no? Entonces te llama, a ver, descarte, doctor, que sea un shock cardiogénico en una paciente joven. A ver si tiene razón, ¿eh? Y hecho, la fracción 25-35% sí es un shock cardiogénico. Y tienes que ver la motilidad del corazón.
Pero lo que sucede tanto, la medicina es tan así fastidiosa, ¿no? Takotsudo inverso. O sea, ¿qué quiere decir? Se mueve ya también arriba y abajo ya también se queda quieto, ¿no? Arriba, es takotsudo inverso. Ya. Un casito, takotsudo, cateterismo cardíaco limpio, y lo publicas, takotsudo inverso. Ah, sí, tenemos varios casitos, ¿no? Y así sucede, y ya sucedió el caso de COVID. ¿Listo? Entonces, sí es por eso, mira, lo que viene, vuestro pacientito va a venir con disnea, fatiga, ¿no? Porque va a comenzar a dilatar las cavidades derechas, después el corazón, el gasto cardíaco va a disminuir en nuestro paciente, y luego puede haber dolor torácico, ya aquello que te va a distraer, que te va a decir que no puede ser, ¿no? Puede ser síncope, mira, edema de miembro superior, palpitaciones, puede ser. Esto es pero lo más frecuente es la disnea y la fatiga. ¿Qué nos dice la guía? ¿No? ¿Qué nos dice la guía? La actualidad, ¿no? Los europeos y los americanos lo han dividido en síntomas tempranos y síntomas tardíos. Los tempranos, la disnea, ¿no? El paciente va a venir y te va a contar que me canso, ¿no? No tengo fuerzas, o si no hay miembros inferiores, me cansan las piernas, fatigado el paciente, se agota rápido, te dice yo hacía esto, yo subía esto, pero ahora ya no hago. Le haces el ecovisión, dilatado las cavidades derechas, ¿no? Entonces el otro puede hacer ventopnia, mira la ventopnia, el paciente estaba tranquilo y se agacha y se cansa, ¿no? Ventopnia, no se olviden, ventopnia puede producir. Luego posteriormente cuando ya comienza, pueden asociarse si es secundario a un problema pulmonar, puede haber palpitaciones, ¿no? Como las taquicardias auriculares, multifocales que se asocian, ¿no? Hemoptisis. Entonces, dentro de nuestro diagnóstico diferenciales que estamos agregando, la hemoptisis era la estenosis mitral, la tuberculosis a la cabeza, estenosis mitral, un infarto pulmonar y hipertensión pulmonar. Ya saben, o sea, ustedes tienen que estar en que cuando vayan una hemoptisis tienen que decir de memoria 5 mínimo, 5 diagnósticos diferenciales, les falta un hito. Ahorita ya estamos en 4. Miren, hemoptisis, ¿no? Neumonía, sí, puede ser, pero más va, ¿no? Más veces rumbrosa, sensación febril, no puede ser, dependiendo de la bacteria que también te está dando, que te ataque, ¿no? ¿Ya? Distensión abdominal, no, la distensión abdominal porque está haciendo falla derecha, congestión hepática, ¿no? El lado derecho se congestiona y comprime un poquito el estómago que está a su costado, la cabeza del hígado, y va a ser pues náuseas, ¿no? Nauseoso, congestionado las mucosas intestinales, se llena la mucosa intestinal, se llena como de moquito, digamos, ¿no? Y cuando tú comes, no puedes absorber el alimento, entonces va a estar nauseoso tu paciente y puede llegar a hacer hasta vómitos, ¿no? Ganancia de peso, sí, porque va a comenzar a retener líquido, ¿no? Y se puede después hacer un síncope. Mira, si viene el paciente y dice, durante o poco después del esfuerzo físico yo me desmayo, ¿cuál sería el diagnóstico de la cabeza? Estenosis aórtica. Muy directa. Entonces, camino o después de hacer mi ejercicio, me sincopeo, ese síncope. Mira, otro diagnóstico diferencial, tienes que pensar en hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, no te olvides, ¿ya? Los otros síntomas tardíos, ya después, ya cuando ya le has dejado que esta enfermedad siga progresando, ¿no? Has dejado, entonces va a haber dolor torácico durante la crisis más intenso. Entonces, tu hipertensión pulmonar puede ser por la hipertrofia a nivel de las arterias, ¿no? O por si no, el tronco de la arteria pulmonar izquierda va a estar comprimiendo en este sentido. La ronquera o disfonía por compresión del nervio laríngeo recurrente, porque la hipertensión pulmonar va a comenzar a producir dilataciones ¿de quién va a producir? De la aurícula derecha y aurícula izquierda. Entonces, ese crecimiento, todo esto, lo hemos tocado en una estenosis mitral. La estenosis mitral, recuerdan que había los ritmos de Blochet, la disfonía bitonal, ¿no? Todo esto es secundario, parecido a una estenosis mitral, ¿no? Entonces, puede haber, ¿no? Todo este proceso de problema respiratorio, ¿verdad? ¿Qué signos más de hipertensión pulmonar? Entonces, nuestro paciente, cuando vamos a enfrentarlo o lo vamos a auscultar a nuestro paciente, vamos a encontrar, mira, el tercer ruido cardíaco ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente está insuficiente, porque los terceros ruidos cuando se presentan es porque las válvulas están insuficientes. Están insuficientes. Entonces, por eso va a haber un soplo de resucitación, como habíamos quedado, de resucitación, o soplo sistólico a nivel del foco cuspidio, o soplo diastólico a nivel del foco pulmonar.
El tercer ruido, esto como es insuficiente, entonces la válvula no coapta bien, entonces el llenado ventricular del ventrículo derecho se llena rápido y golpea la pared libre del ventrículo derecho y se puede el tercer ruido. Luego ya pues los componentes, ¿no? El segundo ruido puede estar incrementado, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver los signos de, ¿no? Si quiere la causa subyacente, puede haber acopaquias, es un problema pulmonar, ¿no? Como es el cirujano cardiovascular vio a mi paciente y le bajó el dedo, y dice, no, ya no, ¿para qué? Ya no lo presentes, pero tengo que presentarlo, doctor, no sé, me he preparado bien, ya, listo. Presenta, igual, tú sales y le dices, no te quiero operar. Y entonces ellos, afuera, ¿no? Se sientan, te esperan. Porque puedes decir, desde ahí tú le puedes, ya señora, hoy día vamos a hospitalizar, o le dices, oh, señora, hoy día tienes que irte, ¿no? Tienes que irte porque ya no te tenemos que hospitalizar. Es así, viendo nomás los quieren, ¿no? Enfermedad subyacente, acropaquias, ¿no? Grandes dedos, ¿no? O algunas enfermedades, ¿no? Como sibilantes, trombosis. Estos pacientes son, pues, o sea, son secundarios ya avanzados. ¿Qué más? Signos de insuficiencia cardíaca derecha retro, ya pues has dejado. Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué ha hecho insuficiencia cardíaca ya el corazón, el ventrículo derecho? Porque se ha sobrecargado de volumen, ha hecho todos los mecanismos compensadores y luego de ahí ya no pudo más. Se dejó, ¿no? Ya tanto el agua que se rompe, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Entonces, distensión de las venas yugulares, se distiende la vena yugular. Entonces, es un signo muy importante cuando ustedes vean, falla derecha, distensión yugular y edema de miembros inferiores, no se olviden. Y luego, congestión del hígado, y luego todo eso hace, pues, hepatitis, congestión y asitis, ¿no? Asitis, ¿no? Hepatomegalia, asitis, mira, todos nos hablando sobre de todo la falla derecha, ¿no? ¿Qué más hay? ¿No? La cianosis periférica, en los labios puede haber una cianosis periférica, ¿no? Mareos, palidez y extremidades frías. Ya, ¿cuándo la extremidad se llega a ser fría? Porque la fracción de eyección ya disminuida. ¿no es? Entonces, gasto cardíaco disminuido. Por eso hacemos el Stevenson. Por eso entró en el examen Stevenson, ¿no? Enfermedades frías, ¿no? Se llama gasto de frío o húmedo. Frío o húmedo. Frío, seco o húmedo. Frío, ¿no? Miembros inferiores, fríos, ¿no? Entonces, extremidades frías porque el gasto cardíaco está disminuido, ¿no? Y si se dice húmedo o seco es cuando el pulmón está seco, es cuando está normal, como dice, y húmedo cuando hay crepitante, ¿cierto? Y eso nos da la clasificación. Si está frío, entonces yo tengo que usar para el próximo semestre, ustedes tienen que usar inotrópicos, ¿no? Tienen que usar inotrópicos, tienen que un poquito mover la bomba del corazoncito, dale, ¿no? Y eso va a subir la presión sistólica, ¿no? Y un poquito va a comenzar a calentarse el piecito. Entonces sube la presión sistólica mayor de 90, le bajas el edemita, ¿no? Fácil, ¿no? El próximo semestre van a estar recursos. Fácil, se lo van a llevar. ¿Ya? Entonces estos son los signos de la literatura que nos dice, está incubilado, puede haber tercer ruido, cuarto ruido, ventricular derecho, hepatomegalia, todo lo que es igualito, ¿no? Luego, cuando sospechamos ya también hipertensión pulmonar, ¿qué debemos de hacer? ¿No? Mira, acá nos dice la guía, síntomas de exploración física, procedimientos, revisión, hallazgos casuales, hazle una buena historia clínica, vamos a ver, historia clínica, pregúntale cómo es su disnea, mírale, haz espectroscopía, ausculta, inspección, palpación, auscultación, y antes de eso vendría la escuchación, porque el escuchar a tu paciente te va a dar el diagnóstico. 75% de tus diagnósticos son porque tú le escuchas a tu paciente. Pero si tú te dejas, ya sea el paciente te va a decir, doctor, ¿por qué estás viniendo? Porque me estoy cansando, pero no, a mí me duele más mi rodilla, mi cadera, todo me duele más. Mucho te va a distraer y tú te dejas distraer. Entonces, ¿para qué vienes? Pero, sin embargo, te está viniendo por un problema muy importante. Entonces, hay que hacer eso. Luego ya tú, según tu examen anamnésico, anamnesis ABCD, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, mi residente de cardiología decía, doctor, la anamnesis, la semiología, según una revista salió ya. ¿Y qué evidencia tiene tu revista? Una evidencia, porque para que tú puedas decidir en tomar una decisión, tiene que tener un estudio metaanálisis randomizado, ¿ya? Tiene que tener estudio, y eso se llama evidencia A. Pero si es una revista, lo que lo ha hecho y te viene y te dice que no, que tu anamnesis no te favorece en este paciente, está muy mal. Pues. Tú le dices, ¿de dónde has sacado esto? ¿Cómo han hecho? ¿Y qué estudios son? ¿Son metaanálisis? ¿Son randomizados? ¿Son prospectivos? ¿Son casos controles? ¿Cortes? ¿Qué son?
Entonces, ya dime la evidencia. ¿Qué nivel de evidencia? X, no puede Z. Entonces, no hay que irnos hacia la deriva poco a poco, porque sí es muy importante la anamnesis. Es muy importante y tiene que seguir siendo importante la anamnesis. Porque posteriormente a eso tú vas a pedir un electro. Si te viene con un dolor torácico típico signo de Levin, entonces tienes que pedir un electrocardiograma, ¿no? Tienes que pedir un electrocardiograma. Y si ya tú ya sabes leer el electro, tendrás que ver un ST elevado. Y si dices que tendrás que pedir troponinas. O si no es ST elevado, igual troponinas, y si no, ya empiezas el tratamiento, ¿no? Pero tienes que pedir. O te dice, ¿sabe qué? Estoy tosiendo, estoy haciendo una hemoptisis, estoy botando sangre, pero es paciente joven, tiene buen peso, buena talla, no tiene facies mitrales, no tiene, entonces puedes pensar de tener un infarto pulmonar, algo así. Y luego posteriormente estaremos pidiéndole, pues, ¿no? Las pruebas funcionales, que es un ecocardio, análisis de gases arteriales, descartar otro tipo cuando ya se encontraba un soplo de repente en la introspección pulmonar. Esto lo tienen, esto está en internet muy, pero es bonito, ¿no? Cómo estudiarlo, la sospecha de hipertensión pulmonar, igualito lo que dice la guía, ¿no? Pídele le cajeas una buena historia clínica, pídele exámenes funcionales. Dentro de nosotros lo que nos quedamos es hasta la ecocardiografía. Con la ecocardiografía ya podemos nosotros hacer el diagnóstico. ¿Listo? Pero nosotros no vamos a usar ustedes electrocardiografía. Al examen no va a entrar ecocardio, ¿no? Pero deben saber cómo debe ver, cómo es un... Pero lo que tienen que saber es un electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma que ven normalmente, ¿no? Primero vamos a irnos a ABF, ¿no? Aquí está el ABF, esto debe ser D1, positivo, componente positivo, y acá componente D1, predominantemente negativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el eje está hacia la derecha. Entonces, ¿por qué está hacia la derecha? Porque ustedes han visto que ese corazón ya hipertrofió, ya se dilató y está jalando el eje hacia la derecha. ¿No es cierto? Eje a la derecha. ¿Qué más les llamaría la atención acá? Podemos ver el B1, ¿no? El QR en B1, ¿no? Podemos ver un QR en B1, miren acá, eso no debería haber, o podría ser un bloqueo de rama derecha también, ¿no es cierto? Para que se produzca un bloqueo de rama derecha, el tendón, ¿no? El ligamento redondo que está en el ápice del ventrículo derecho se tiene que distender, ¿no? Tiene que jalarlo, ¿no? Este ligamento tiene que jalar, ¿por qué porque está dilatándose el ventrículo derecho, está recibiendo mucho volumen y esa dilatación, esta tensión de ese ligamento produce el bloqueo de rama derecha. Y es por eso que también cuando hace una embolia pulmonar, tú dices, mira, tengo bloqueo de rama derecha, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, ese corazón derecho debe estar dilatado. De repente habiendo un compromiso de esas precordiales, entonces las T negativas, estos son signos de sobrecarga, ¿no? Esto no nos indica isquemia, ¿no? Subepicárdica. ¿Por qué? Porque es un descenso lento, ascenso rápido. Descenso lento, ascenso rápido. Para hacer isquemia tiene que ser simétrico, ¿no? Simétrico. Descenso, el mismo, y el ascenso. El mismo tiene que ser. Entonces acá tenemos signos de sobrecarga, bloqueo de rama derecha. Pero doctor, no estás hablando así porque yo veo acá un QR. Tienes razón. Este QR también puede ser un signo de hipertrofia del ventrículo derecho. El QR nunca debe existir en B1, B2, B3 esta onda Q. No debe existir. Eso es unas cosas absolutas que ustedes tienen que conocer, tienen que saber y llevárselo esto. Y ahora en la noche dice, lo que he aprendido cuando me he despertado, el doctor dijo de que no debe haber una onda Q en V1, V2 y V3. Eso nunca. En las demás vas a encontrar cualquier onda Q, vas a encontrar onda Q por acá, por allá, pero de tamañito chiquito, de 0.03, pero nunca en B1, B2, B3, porque eso nos habla sobre hipertrofia del ventrículo derecho. Nosotros los cardiólogos lo llamamos como signo de Soddy-Payare. ¿Listo? Es así, miren acá, ¿qué más nos dieron? ¿No? Y acá la proporción de RS en B1 es mayor que 1, nos vamos a B1, mira acá parece que no hay normalmente. Debe haber una onda R pequeñita, ¿no? La despolarización del septum, ¿no? Y la onda S profunda. Pero acá, mira, vemos solamente que hay una onda R, ¿no? Una onda R, la progresión se parece una destrocardia, pero más va para el incremento del ventrículo derecho, ¿no? El Sokolov derecho también, sí conocían el Sokolov izquierdo, ¿no? En S1, ¿cómo era el Sokolov izquierdo? Yo voy a buscar la onda R o la onda S. S, ¿no? La onda S, B1, B2, más la onda R, B5, B6, mayor de 35, ¿no? Pero mira, hay un Sokolov derecho.
¿no? La onda R en V1 más la onda S en V5 mayor de 11, ¿no? Y eso te habla sobre hipertrofia ventricular derecha. Si acá era Sokolov izquierdo, era hipertrofia ventricular izquierdo, pero en aquel derecho es mayor a 11 nomás, hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué más nos dice la guía? A ver, ¿dónde está la guía? Mira la guía, a ver, esto es literatura, y la guía te dice P pulmonar muy bien, ¿no? Normalmente, a veces nos llaman a nosotros la junta médica. Quiero saber nomás si este paciente tiene hipertensión pulmonar. No tengo ecocardio, pues. Cuando llegué para el 2018 más o menos, no tengo ecocardio. Pero tomo mi EKG y tenía pues una P así, ¿no? De 4, ¿no? Milivoltios, 0.40. Yo miro así, ay nomás, listo. Ya, ¿qué más quieren saber? ¿Algo más? Si yo encuentro acá, sí tiene P pulmonares. En la junta médica todos dicen, y no vas a hacer el eco, no, porque el electrocardiograma debe ser que tiene baja sensibilidad, pero en acá dice P pulmonar, acá dice que tiene hipertensión pulmonar este niño, ¿no? Entonces, ya con eso han hecho el trámite, lo han referido al mismo y han buscado pues ese grupo 1 de pacientes con hipertensión pulmonar. El eje se va hacia la derecha, hay la hipertrofia, la relación RS1, ¿no es cierto? Se va en Sokolov derecho, ¿no? El bloqueo de rama derecha, puede haber completo, incompleto, a medida que se está dilatando poquito a poquito, va a ser incompleto, pero ya se dilató mucho, va a ser completo. Es completo cuando el QRS pasa más de 120 milisegundos o 0.12 segundos. Pero si es menos de 0.12, ¿por qué? ¿Pero de dónde saca 0.12, 0.2? Porque cada cuadradito mide pues 0.04, ¿no? Entonces, 0.04 cada cuadradito está milimétricamente, ¿no? En tiempo, en segundos. Entonces, y en segundos 0.04, entonces no debe pasar más de 3 cuadraditos, porque 3 por 0.04 0.12. Entonces, hasta ahí podría aguantar un poquito hasta 0.10. Entonces, más de 0.12 ya es crecimiento de las cavidades. Entonces, no se olviden que cuando es completo, más de 0.12. Cuando es incompleto, menos de 0.12. Ya bloqueo de rama derecha, bloqueo. Entonces, ya te está avisando, ya te está avisando. Por eso, la mayoría de los que nacemos en altura tenemos nuestro bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Por qué tú tienes tu bloqueado? ¿Estás bloqueado? Sí, porque somos hipertensos pulmonares, pues, los que vivimos en altura. ¿Ya? Entonces, no se olviden, el interrogante prolongado es inespecífico. ¿Ya? Acá podemos ver un poquito más el hipertrofia del ventrículo derecho, B1, los signos de sobrecarga, el B1, solo la onda R, no se olvide, ¿no? Para hablar signos de hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué más vamos a pedir? Vamos a pedir una plaquita de tórax. Entonces, nosotros lo primero que vamos a ver es hacer si tiene cardiomegalia o no tiene cardiomegalia. Entonces agarramos esto, el índice cardiotorácico, que debe ser, ¿no?, menos de 0.5, divido el diámetro del, ¿no?, índice torácico y el cardíaco, y eso lo divido, y eso debe ser menos de 0.5, ¿no? Pero hay formas de medir, pero lo que yo miro, aparte de ver cardiomegalia, yo tengo que ver esta dilatación, el cono de la pulmonar. Este debería ser de esta manera, debería ser cóncavo, ¿no? Pero en este caso ya está un poquito rectificado, ¿no? Entonces, y en algunos está convexo. Van a ver hipertenso pulmonar, cardiomegalia, cavidades derechas, entonces hipertenso pulmonar. Y mira que nos dice la guía, le dice, la radiografía de tórax de una hipertensión pulmonar. La mayoría de los pacientes se encuentran con hallazgos anormales ya, porque para que haga cambios en nuestro radiografía de tórax, ¿no? Ya han dejado pasar mucho, ¿no? Ya han dejado pasar mucho. Cuando ya llega un electrocardiograma, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante que en nuestra radiografía de tórax siempre vamos a encontrar algunos signos, pero puede haber una radiografía de tórax normal. Puede haber alguna radiografía de tórax. ¿Qué les parece este cono de la pulmonar? Ya le está soplando, ¿no es cierto? Hipertenso pulmonar, mira, tremenda convexidad, ¿no? Esto no debe ser así, excavadito debe ser, ¿no? Cono pulmonar, lo recuerda la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces tú ves eso, es un cono de la pulmonar, está bien dilatada y tú dices que tiene una hipertensión pulmonar. ¿Qué más podemos encontrar? Mira la guía, te dice que puede haber dilatación del corazón derecho, extensas de cavidades derechas. Puede haber eso, dilatación de la arteria pulmonar. Esta es la dilatación de la arteria pulmonar, no se olvide. Va a haber esto, tienen que ver. Los vasos periféricos también van a estar ausentes, ¿no? Pérdida de los vasos periféricos y la silueta cardíaca en forma de botella de agüita, ¿no? Botella de agüita. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Y una vez que hemos hecho ese diagnóstico, ya lo hemos auscultado a nuestro paciente,
Entonces vamos a ver que un corazón normal es de esta manera, ¿ya? Miren acá, corazón en forma de bala. ¿A ustedes que les gusta balear? No mentira. ¿No? Un corazón en forma de bala, ¿no es cierto? Y este lado forma triangular. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Esto ya es listo acá. Y luego lo voy a hacer, esto es el apical 4 cámaras y esto lo voy a hacer un eje corto. Lo voy a ver como una dona al corazón, ¿no? La dona del corazón y es redondito, mira, ¿no? Cuando no tiene presión pulmonar incrementada el ventrículo derecho, esto no lo aplasta. No, la presión está normal, por eso está redondito, mire esta cosita, ¿no? Pero cuando ya es pues, un ventrículo derecho, como ya con presiones incrementadas y cavidades derechas, mire el ventrículo derecho. Lo que era bala, balita se ha vuelto, ¿no? Pero esto ya ha hecho un crecimiento de cavidades derechas. Esto es de severa, ¿no? Le has hecho el eje corto, mira, y lo ha aplastado, mira, lo está aplastando, ¿no? El ventrículo derecho lo está aplastando. Entonces, cuando yo voy a poner, en este caso, un color voy a poner acá, va a haber un reflujo de acá, ¿no? Y ese es el soplo que ustedes van a escuchar, que va a ser soplo sistólico o lo sistólico, y como va a ser regurgitación, este chorro va a hacer un tercer ruido, ¿no es cierto? El tercer ruido puede ser, va a coger a este lado el tercer ruido, y si me voy a la pulmonar, que si en este caso yo lo evalúo un poquito más, lo muevo en mi transductor, va a salir la arteria pulmonar, acá acostadito en forma de pantaloncito, y esta arteria pulmonar va a estar dilatada también. En este caso, si lo traemos para acá, la arteria pulmonar va a estar dilatada, pues, ¿no? Por la hipertensión pulmonar. Entonces, todo este chorro, ¿dónde sale? Cuando yo voy a medir en acá, en esta hipertensión pulmonar, yo voy a medir el reflujo de la válvula tricuspide. Le pongo acá y miren acá, ¿no? Acá miren el colorcito, estamos midiendo y este reflujo de la válvula tricuspide. Y esto nos va a medir una aproximación de la arteria pulmonar. Normalmente, todos nosotros tenemos un poquito de insuficiencia en la válvula tricuspide. Todos ustedes, ¿ah? Nosotros, yo también tengo mi válvula tricuspide. Ustedes se van a ir allá, ¿no? O si no, depende de los que son de zona caliente, vienen de acá para enero, febrero, vienen y hacen un poquito de hipertensión pulmonar. Les hacemos la ecocardio, esta válvula tricuspidia va a soplar un poquito más. Pero no debe pasar de 35 milímetros de mercurio la gradiente, o la velocidad no debe pasar de 2.8 metros por segundo. Porque si ya está pasando eso, tú dices, está haciendo hipertensión pulmonar. Entonces todos los que llegan de Lima, ¿qué hacen? Hipertensión pulmonar, edema cerebral. Por eso hacen su enfermedad de altura, ¿no? Mala adaptación a altura, el soroche, ¿no? Por eso caminan y se cansan, caminan y les duele el pecho, y se esfuerzan más, ¿no? Y les duele todo, pues, ¿no? Entonces, por eso se les dice tratamiento. La acetazolamida se les da un día antes, ¿no? Para bajar esa presión de humor acuoso, ¿verdad? 250 miligramos cada 12 horas, un día antes de viajar del llano a la altura, y puedes tomar allá en altura, te tomas 2 días más, y eso te va a compensar, eso no te va a chocar mucho. Pero es así cuando este paciente llega del valle, llega de Quiabamba, llega de Abancay, o llega de la ciudad, ¿de dónde? De Lima, y aparte es hipertenso, aparte es coronario, aparte es diabético, ¿qué va a hacer este corazón? Va a tener que sufrir nomás, pues, ¿no? Porque se está subiendo a una mala adaptación a la altura y hacen crisis hipertensiva peor, hacen infartos, hacen ACV, más la embolia por haberse dopado y porque le hace mal el soroche, se toma su, ¿no? Clorfenamina y se duerme, ¿no? Seco, se duerme y hace trombo, esta es sanguínea, llega, se para y hace el trombito, va, hace una embolia, no masiva de repente, ¿no? Hace solo taquicardia, un poquito de disnea, el corazón sufre, de repente en Lima están ahí con su hemoglobina en 10, en 11, hacen oferta-demanda, se valore, el corazoncito sufre, ¿no es cierto? Se dan cuenta los mecanismos fisiopatológicos, ya están entendiendo. Entonces, es así que todo esto puede desencadenar en nuestros pacientes, ¿no? Esto es, mira, el ventrículo izquierdo, ¿no? Se ha caído tu iPhone. Ventrículo. ¿Listo? Y es así, miren acá. Nosotros, cuando vamos a evaluar a nuestro corazón, ¿qué te dice? Criterios de hipertrofia, criterios de hipertensión pulmonar. Miren, normalmente este es el eje largo, el ventrículo derecho se dilató. Un eje largo. Acá lo hemos visto en la apical 4 gramos, esto lo han copiado acá de esta manera.
está dilatado el ventrículo derecho, le has hecho el eje corto, la forma de dona, y el signo de la T, dice, mira, el signo de la T. Entonces, ¿de dónde se prende? Yo veo un signo del 8, no es el signo de la T por este motivo, es la T, ¿no? Acá está la T, ¿no? Vamos a la vena cava, medimos, normalmente esto tiene como unas cuernas del alce, normalmente debe estar plegadito de las venas hepáticas, ¿no? Entonces, pero están dilatadas en el hipertenso pulmonar. La vena cava no debe medir más de 21 milímetros. En este caso va a pasar 21 o más de 21. Cuando inspiran debe hacer colapsar a la inspiración, más del 50% del diámetro dilatado, ¿no? Inspiras, exhalas, se colapsa, pero esto no va a colapsar, y eso nos va a dar unas aproximaciones de las arterias, de las presiones de las aurículas. Es por eso nosotros hacemos eco y medimos esto, ¿no? Hacemos el TAPSE, medimos el signo de la muesca a nivel de la pulmonar, la pulmonar, acá está el pantaloncito, ¿no? Medimos el reflujo de la válvula tricuspidia, que no debe pasar más de 2.8, 2.7, o en gradientes no debe pasar de 35 milímetros de mercurio, porque si no ya se clasifica en leve, moderada, severa. Pero la mayoría de los hipertensos pulmonares viene con disnea y encontramos en 50, esto vas a encontrar hasta 4, ¿no? Arriba, ¿no? Entonces no se olviden, cuando la vena cava inferior es menos de 21 milímetros y colapsa más del 50%, tú de acá sacas la conclusión, tú dices, la presión de la arteria, de la aurícula es de 0 a 5, en promedio 3 milímetros de mercurio. Entonces, yo he hecho mi reflujo tricuspidio, me ha salido, digamos, 30 milímetros de mercurio. Más, yo veo mi vena cava y digo, le voy a sumar 5. 30 más 5, 35, es por eso que se suma así, ¿ya? Pero si es más de 21 y no colapsa al inspirar, yo puedo sumar de 10 a 20 milímetros, le doy un aproximado a mi aurícula, según esta medición de la vena cava nomás. Y veo si colapsa o no colapsa al inspirar. Si no colapsa, le sumaré 20. En promedio le sumamos 15 nosotros, como dice acá, y le damos de 15 a 20, y tú dices, mira, a ver, tiene 50 y no colapsa, está dilatado, 22 milímetros de la vena cava, este 22 no colapsa, el 50 le sumaré 20, 50, 60, 70. Antes se clasificaba en leve, moderada, severa, la presión de la arteria pulmonar por ecocardiografía. Cuando era de 35 a 40, leve, de 40 a 60, moderada, y de 60 para arriba, severa. Entonces este paciente tiene severa, ¿no? El que no colapsa. Y es así que nosotros ecocardiográficamente hacemos, ¿no? Nuestras probabilidades, ¿no? Es así por ecocardiografía, cómo mide la vena cava, menos 50%, ¿no? Inspiración profunda, menos del por ciento en inspiración superficial, porque hay algunos pacientes que están bajo sedación, se llama un RAS, ¿no? Los que van a rotar en UCI, está en cuanto de RAS está jefita, porque tú lo encuentras inconsciente a tu paciente, ¿no? No le vas a decir, inspire, ¿no? Está bajo un RAS, o sea, más un pseudoanalgesia. Entonces la enfermera normalmente cuando está en UCI tu paciente, está bajo el RAS de -4 o -5, o sea, está dopado, ¿no? No está luchando. Entonces, así, miren acá el área de la aurícula también, todo esto medimos nosotros en ecocardiografía. Entonces, ecocardiografía, para medir lo mismo, esto es lo actualizado, ¿ya? Y esto es lo que se ha actualizado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Velocidad. Lo que tenemos que hacer a nuestro paciente, hacemos el ecocardio, medimos esa regurgitación de la válvula tricuspida, pero ustedes ya han hecho el diagnóstico. Primero, han debido hacer un diagnóstico de soplo sistólico en foco tricuspidio, o lo sistólico más tercer ruido presente en ventrículo derecho. Entonces, pidan ecocardio para confirmar hipertensión pulmonar. Así de listo, confirme hipertensión pulmonar porque tenemos crecimiento P pulmonar, dilatación de regurgitación, edema, ¿no? Antecedente pulmonar, y si quieres le pones el tipo de familia todavía, ¿no? Entonces, ¿y esto de dónde está? Está bien, ¿no? Entonces, nosotros ya vamos a medir pues, el reflujo tricuspidio, ¿no es cierto? Le medimos el reflujo tricuspidio y según el reflujo de la velocidad, nosotros te puede hacer alta probabilidad por probabilidades, porque eso de que antes era leve, moderada, severa ya se desestimó.
Eso era hasta hace 2 años más o menos, y esto ya se actualizó, ¿no es cierto? Ya se actualizó, hace 3 años más o menos ya se actualizó, y viendo, pues, a veces dice, probabilidad intermedia, probabilidad alta. Aquel que tú le saques más de 50, 60, es muy probable que sea probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Y para confirmar esto, si es, ya no hable de probabilidad, tengo que mandarlo a cateterismo cardíaco, o si no, le voy a sacar los péptidos natriuréticos. Le voy a sacar péptidos natriuréticos, me voy a apoyar con la clínica, mi EKG, mi radiografía, todo eso me voy a apoyar y voy a hacer mi diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, y luego de pues, mira, intervención posterior al cateterismo cardíaco derecho, tengo que mandarlo a cateterismo cardíaco. Cuando es de verdecito, ¿qué quiere decir? Que está indicado un nivel de evidencia 1, indicación adecuada, paciente se va a favorecer con tu tratamiento. ¿Listo? Esto es la precapilares, la postcapilares, no se olviden, cuando hacemos cateterismo cardíaco, ¿no? Y en el cateterismo cardíaco, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todas las presiones. Donde entres con el catéter, ya lo vas a dejar en la catetería, JR se llama, porque es JL, la JR de right, JL de left. Entonces lo ingresamos y tú tienes que conocer, pues, ¿no? Es que, mira, estoy ingresando. Normalmente cuando nosotros ingresamos, esta curvita hace la zona dentro del corazón y pulmón. Entonces hace, ya estoy en pulmón, en forma de signo, ¿no? Entonces, y esto comenzamos a medir, ahí nomás, conecta al domo y a un monitor. Y ahí ponemos, de suéltelo, abres y se conecta de frente, ¿no? Y sale todas estas presiones, donde tú quieras que esté, ¿no? Entonces no es difícil, ¿no? Pero hay que hacer los test de vasoreactividad. Cuando hacemos el diagnóstico ya también nosotros tenemos que hacer un test de vasoreactividad, tenemos que usar algunos medicamentos para ver si es reversible o no reversible esta presión pulmonar, ¿no? Hacemos todos estos mecanismos y mira, esto es en porcentajes, ¿no? Esa es una Biblia o la literatura que encontré en porcentaje cómo se encontraba anteriormente, ¿no? Cómo se encontraba anteriormente. Entonces el grupo 2 llegaba hasta 70, 80% del grupo 2. Pero ahora ya no nos pone la guía, solo nos pone muy frecuente, pone, ¿no es cierto? Muy frecuente y frecuente pone, ¿no? ¿Ha variado algo? No ha variado casi nada, ¿no? 10%, 70, 80%, esto es muy frecuente. Entonces la disfunción sistólica del corazón, pues igual esto ya es Braunwald, ¿no? Esto es Braunwald. Y nosotros ecocardiográficamente no nos queríamos quedar atrás, entonces queremos sacarle la presión capilar de cuña, ¿no? Para ver si mi paciente es postcapilar o precapilar, ¿no? Cuando la precapilar, ¿cómo yo podía agarrar? Miren acá, esta es la clasificación, la presión sistólica de la arteria pulmonar, midamos, ¿no? Con la presión de la aurícula y la vena cava inferior. Yo medía el reflujo de la válvula tricuspidia y me salía 35, digamos, ¿no? Más la vena cava inferior, para estimar la presión de la aurícula, colapsaba menos del 50% o colapsa más del 50%, le sumaré 5 milímetros a mi 35. 35 más 5, 40. Entonces yo lo clasificaba acá. Entonces 40 está, miren acá. Entonces así se clasificaba antes la hipertensión pulmonar leve, moderada, severa. Entonces hasta ahora lo estamos haciendo los cardiólogos, utilizamos todavía esta forma de clasificar para poder baja probabilidad, alta, intermedia, alta probabilidad. Le ponemos por probabilidades, ¿no? Entonces todo esto no se olvide, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Entonces esto se puede producir, ¿no? Una predisposición a trombosar este paciente, ¿no? Mire esta cardiomegalia, ¿no? Esta cardiomegalia por ahí puede ser un aneurisma, ¿no? A nivel pulmonar, ¿no? El síndrome de Macy-Meyer, ¿no? Es el pacientito que no conocemos la causa de la hipertensión pulmonar y esto va a ser progresivo, va a comenzar a progresar. Y como mira, se hipertrofia esta arteria pulmonar, ¿no? Se comienza a hipertrofiar, ¿no? Entonces es así que ya el organigrama nos dice síntomas, signos de anamnesis, sugestión de hipertensión pulmonar, disnea, ¿no? Fatiga, ¿no? Haces, evalúas y tú dices, por ecocardiografía, tú escuchas el soplo, le tomas su EKG, le tomas su radiografía de tórax y tú dices, sí, me parece que tiene hipertensión pulmonar, cumple el cono de la pulmonar, cumple la P pulmonar, cumple crecimiento de cavidades derechas, cumple bloqueo de rama derecha, completa, P negativas, signos sodipayares, Q en B1, en B2, B3, hipertrofia, entonces todo ya apunta pues a una hipertrofia, a una hipertensión pulmonar.
Entonces lo que manda es la cirugía, la clínica, ¿no? Lo que manda. Y luego ya le pides el eco, ya pues el eco, ya. Eso es para confirmar. Entonces tú tienes que confirmar. Eso es vuestra prueba de ustedes. Mira acá que nos dice la guía, nos dice, haga una buena historia clínica, ¿no? Haz una buena historia clínica, tu exploración, pide el electrocardiograma, ¿no? Y normalmente tu paciente cuando va a ser hipertenso pulmonar, va a tener su poliglobulia, va a comenzar a desaturar. Desatura ese tu paciente, comienza a bajar la saturación de 88 para abajo. El Cusco es 88 para arriba, ¿no? Pero si mi paciente tiene POG, PIT, ¿no? Tu 85 es normal, pero tienes que descartar que tenga hipertensión pulmonar de grupo 3 también, pues, ¿no? Entonces tienes que descartar en este caso, ¿no? Causa sospecha de enfermedad pulmonar o no, le pides exámenes y la alta probabilidad, baja probabilidad y lo envías a cargo. Mándalo a Montano, y destina, ¿ya? Y lo dejas. Listo. Es así que ustedes comienzan ya hasta el 7º semestre próximo con el doctor Alexander Montesinos así comienzan a usar tratamiento, ¿no? Depende, anticoagulación, dependiendo, diuréticos, ya, ¿no? Ya comienzan a usar, ¿no? Ya comienzan a usar los diuréticos, pero antes de eso tienen que ver si esta hipertensión pulmonar tiene reversibilidad todavía, ¿no? ¿Tiene o no tiene? Y es así, mira los mecanismos fisiopatológicos que se van a comenzar para nosotros bloquear cada mecanismo fisiopatológico. Entonces, hasta acá nosotros vamos a llegar, ¿no? ¿Qué es lo que produce a nivel cuando hay una hipertrofia? ¿Qué mecanismos se ponen compensatoriamente a trabajar? Medio de endotelina, de óxido nítrico, ¿no? ¿No? Y es así, mira, no entiendo, ¿no? Ahí está acá, mira, para que puedas entender, ¿no? La vía de la prostaciclina, la vía de endotelina, vías, ¿no? Y todos estos mecanismos se activan para producir la hipertensión pulmonar. Entonces es así que nosotros vamos a iniciar, ustedes al próximo semestre van a comenzar a bloquear vuestras vías. Espero que nunca, ninguno de ustedes, los varoncitos, todavía hayan tomado algún medicamento de esto, ¿no? Porque acá está el inhibidor de la 5-fosforodiesterasa, ¿no? 5-fosforodiesterasa, también conocida como el Viagra, ¿no? El Viagra. El medicamento ha sido creado para la hipertensión pulmonar, ¿no? Para la hipertensión pulmonar le daban, pero había unas parejas que se terminaban siendo felices, ¿no? Como veo varios felices, ¿no? Qué mal. Entonces las 5-fosfodiesterasa, ¿ah? Entonces hay el tadalafilo, sildenafilo que nosotros usamos, ¿no? Nosotros usamos, pero corre el riesgo. Cuando nosotros tenemos que tratar a nuestro paciente, tenemos que ver las parejas, también tenemos que alejarles a ellos, porque a esa edad, pues si es un varón de 68 años, un viejito verde, como se dice, y la esposa que ya no piensa en esas cosas, ¿por qué? Porque ya está posmenopáusica, ya no tiene estrógenos, ¿no? Entonces el esposo va a comenzar a perseguir, y ahí venía pues una paciente, doctor, mi papá, a mi mamá lo está molestando toda la noche, ¿qué le estoy dando? Uy, la hipertensión pulmonar, tiene razón, ya, pues, vamos a ver, tenemos que dar bloqueadores de canal de calcio, ¿no? Un poquito de espironolactona, ¿no? Para que bajar el líbido. Entonces, y es así, pues, y eso salió para eso, ¿no? ¿No? Y es así, miren, acá podemos usar los bloqueadores de canal de calcio, ¿no? Porque es un test de reversibilidad para nuestro paciente. Cuando nosotros usamos este medicamento, ¿no? Usamos para también ver la test de reversibilidad para ver si esa presión pulmonar elevada, que está más de 20 milímetros de mercurio, es reversible. Disminuye más de 10 y para que llegue menos de 40 milímetros de mercurio, dependiendo de cuánto le encuentran, ¿no? Y acá está pues el sildenafilo, el tadalafilo, ¿no? Normalmente la guía que te dice, dale 20 miligramos, pero no viene de 25 y de 50 nomás, ¿no es cierto? Entonces, si te de 25 le das pues la mitad, 25, pero ¿qué dice la guía? Tienes que darle 3 veces al día. Entonces yo tenía algunos pacientitos que vienen con su florita, que tienen problemas pulmonares, antecedentes de tuberculosis, ¿no? Y tiene el papá, le haces el eco, la hipertensión, la presión sistólica arterial 70 milímetros de mercurio, 110 milímetros de mercurio. Entonces tengo que darle tadalafilo, tengo que darle sildenafilo, el chiquito, feliz, santuche, ¿no? Entonces, así es pues la vida, ¿qué cosa vamos a tener que ir, no? Tienen que ir, entonces lo veamos por ahí, ¿no?
Y él venía feliz, estoy viniendo para mi medicamento, ¿no? Y él tenía más de 22 años, veíamos, ¿no? Y nos sucede lo contrario también en nuestro paciente, ¿no? El adulto mayor que perseguía a su esposita. Entonces el tadalafilo ya después, ¿no? Un poquito de tiempo de vida más larga, viene de 10 miligramos, 20 miligramos, eso van a usar pues el otro medicamento. Y es así que la guía, mira acá te dice que puede haber medicamentos de inicio de base, pero entonces lo que usamos generalmente es los controladores de canal de calcio, ¿no? Eso van a ser el próximo semestre. Dentro de esto es el laurolitino, una vez al día, Glitiacen, le damos media tabletita, pero hasta 360. El que más usamos es este Glitiacen nosotros. Usamos media tabletita cada 12 horas, ¿no? 60 miligramos por día, ¿no? Un vaso dilatador, ¿no? Pero acá también nos dice pedipino, nifedipino, 10 miligramos, ¿no? Pero el que más vemos que están usando es sildenafilo y tadalafilo, ¿no? Mira, sildenafilo 20 miligramos 3 veces al día, ¿no? Entonces, si estén tomando eso, yo tengo hipertensión pulmonar, ¿no? Con 40 miligramos una vez al día, ¿no? Que va a durar más o menos cada 48 horas, puede hacer el paciente, ¿no? Y hay algunos medicamentos. Entonces, inicio de base puede dar hasta 3 medicamentos, ¿no? Puede ser bloqueador de canal de calcio, un diurético y un inhibidor de 5-fosfodiesterasa, ¿ya? Entonces ustedes como medio, oye, ¿qué tal? ¿Has tomado tus 5-fosfodiesterasa? No tiene que hablar con esa ¿no? Bloqueador, ¿no? Es así, miren acá nosotros para ver si esta hipertensión pulmonar es reversible o no reversible. Para eso se entra el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco vía endovenosa, a la enfermera lo hacemos poner una vía, por ahí nomás le ponemos la vía, entramos al lado derecho y medimos la presión pulmonar. Usamos estos medicamentos, el prostenol, adenosina, óxido nítrico, generalmente usan óxido nítrico, pero nuestros hemodinamistas usan oxígeno, ¿no? Vasodilatador, para ver, primero miden la presión pulmonar, ¿no? Y para esto, luego, cuando usan el medicamento, debe reducir la presión arterial media, debe reducir en 10 milímetros de mercurio para alcanzar un valor absoluto menos de 40 milímetros de mercurio. Si bajó menos de 10 y llegó menos de 40, entonces dice, este es de reversibilidad positiva para hipertensión pulmonar. ¿Por qué es importante eso? Porque recuerdan que les había dicho que hay algunas niñas que le dicen, esa niña hay que bajarle el dedo porque ya no se va. Ahí no se aplica eso. Ahí no se aplica eso. Entonces ese cirujano cardiovascular, ¿qué debe decir? Hazle un test de orden, hazle cateterismo. Si sale positivo, lo opero. Si no sale negativo, no lo opero. ¿Listo? Eso es para eso, ¿no? Entonces, y normalmente se usa pues con bloqueadores canal de calcio, ¿no? Y hemos visto que sí se puede hacer. Entonces entras por la vena, llegas a la vena cava, ¿no? Llegas acá inferior al lado derecho y llegas a la pulmonar. ¿Recuerdan la curvita que se hace? ¿No? Y acá pones acá, y esto inmediatamente tiene un domo hacia acá. Esto lo conectas al monitor del anestesiólogo y ahí inmediatamente sueltas la llavecita y te sale la presión pulmonar. A medida que vas midiendo, vas jalando, puedes medir para el nivel de la arteria pulmonar, capilar, ventrículo derecho, aurícula derecha, vas midiendo todo eso y va variando todo eso, ¿no? Y eso se llama el cateterismo cardíaco, ¿no? Es el cateterismo cardíaco directo. ¿Listo? Y es lo que dice la guía, mira, tienes que indicación, clase, nivel de evidencia B, y estos son los expertos. Pídele cateterismo cardíaco, hazle cateterismo cardíaco a nuestro paciente para que haga todo eso. ¿Listo? Entonces, nuestro organigrama que debemos de hacer, el algoritmo, debemos de hacer el diagnóstico y derivar a nuestro paciente, para que nosotros podamos clasificar a nuestro paciente y luego posteriormente hacer un tratamiento adecuado. Tenemos que hacer nuestro tratamiento adecuado a nuestros pacientes. ¿Listo? El tratamiento entonces lo hacen el próximo semestre, ¿no? Todos estos mecanismos, ¿quién le debes dar? Pero no se olviden, primero tenemos que los vasodilatadores pulmonares, ya saben, los 3 medicamentos, o el otro es disminuir la precarga, pero aparte de eso, que no coma muy salado, ¿no? Disminuir la precarga porque retiene agua y eso hace que también se vaya hacia el pulmón. ¿Listo? Entonces eso es lo que tienen que saber. Entonces todo paciente hipertenso tiene que estar con un diurético, no se olviden, ¿ah? Su diurético puede estar, acá está su furosemida, que es el diurético que usamos, puede ser también los hidroclorotiazida, pero más este es el diurético y la clortadilona, ¿no? Clortadilona que usamos nosotros, la furosemida, clortadilona, la furosemida también, ¿no? Para nuestros pacientes y ustedes que van a hablar. Esto es un organigrama que se hace, medimos los factores de riesgo, el pronóstico de nuestro paciente, ¿no? Con nuestros pacientes de cómo, si tiene falla derecha, no tiene falla derecha, si se ha
hay una lista, el test de caminata a los 6 minutos le hacemos, ¿no? Y medimos todo esto, cómo está el BNP, el precio natriurético, le medimos si está más de 1100 o 800, tú lo clasificas en riesgo muy alto, ¿no? De hacer un riesgo de hipertensión pulmonar y puede hacerse pues todo eso, ¿no? Hay un score simplificado, pero también, ¿no? La clase funcional NIHA, clase funcional 4, el test de caminata menos de 165 metros, tú lo haces caminar, y acá normalmente lo hacemos parar a nuestro paciente en la sala UCI coronaria, decimos, señor, comienza a caminar, medíamos cuánto mide de acá para allá y le tomamos 6 minutos, ¿no? Y le hacemos caminar y algunos ni terminaban, pues, ¿no? Y el test de caminar de 6 minutos. Normalmente, menos de 165 metros ya se agota nuestro paciente, alta probabilidad. Y los péptidos natriuréticos BNP también sacamos alto. Normalmente, cuando están secundarios a cáncer, así, esto pasa de 3.000, 6.000, están. Yo he llegado a ver, por ejemplo, los ProBNP, péptidos natriuréticos de 30.000. ¿Se dan cuenta? Y esto nos sirve para ver pronóstico y seguimiento, no para diagnóstico, ¿no? Porque la clínica es vuestro diagnóstico. Ustedes tienen que aprender la clínica, vuestro diagnóstico. ¿Listo?